Hay algo dentro de ti que te aterroriza, algo que niegas, algo que entierras bajo capas de moralidad, justificaciones y certezas falsas. Pero está ahí, como una sombra que susurra cuando el mundo se oscurece. Nietzsche lo sabía, lo vio, lo estudió, lo gritó al mundo sin reservas. Lo que descubrió fue tan repulsivo, tan incómodo, que más prefería ridiculizarlo en lugar de enfrentarlo. Tienes que preguntarte algo. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que creías sobre la vida, sobre la moralidad, el bien y el mal no es más que una mentira conveniente? ¿Qué pasaría si te dijera que la verdad que buscas desesperadamente es fea, incómoda, inaceptable? Pero aquí viene la pregunta más aterradora. ¿Qué pasaría si Nietzsche tuviera razón? Piénsalo. Piénsalo. ¿Cuántas veces en la historia ha sido ridiculizado o censurado a alguien solo porque su verdad era demasiado incómoda? Nietzsche lo entendió mejor que nadie. La gente no busca la verdad. Buscan certezas que no las hacen sentir miserables. Pero la realidad es diferente. Y si tienes el coraje de seguir escuchando, hoy te mostraré lo que Nietzsche realmente dijo. No las versiones de azúcar, no los fragmentos fuera de contexto que se utilizan en las redes sociales para parecer profundos. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades más oscuras de su pensamiento. Y al final, tendrás que decidir, ¿era un loco o un profeta? Comencemos con el primer punto. La idea que cambió todo: Dios está muerto. Cuando Nietzsche dijo esto, no estaba hablando de religión, estaba hablando de ti. Estaba hablando de lo que sucede cuando el mundo se queda sin sus viejas certezas, cuando el bien y el mal ya no están definidos por una fuerza externa. Y todo depende de ti, porque si Dios está muerto, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Quién decide qué es bueno y qué es malvado? ¿Cómo soportas la vida sin un propósito divino? Aquí es donde entra en juego el pensamiento más repulsivo de Nietzsche. No hay moralidad objetiva, no hay reglas universales. Todo lo que considera bueno o malo es una construcción humana. Y la peor parte es que no está diseñado para beneficiar a los creadores fuertes, negros, y la moralidad que sigues, la que te enseñaron desde la infancia, está diseñada para mantenerte débil. Ahora viene el golpe. ¿Alguna vez has sentido que el mundo recompensa a la mediocridad? ¿Que los que intentan destacarse son castigados? ¿Que los bold son etiquetados como arrogantes? ¿Que aquellos que quieren cambiar algo son vistos como peligrosos? No es coincidencia. Nietzsche lo vio claramente. La moralidad que domina el mundo es la moralidad de los esclavos. ¿Y qué significa eso? Esa sociedad ha sido moldeada por los débiles, por los resentidos, por aquellos que nunca podrían ser grandiosos, y por lo tanto, hicieron que la grandeza pareciera algo malo. Y aquí viene la parte que encontrará difícil de aceptar si sigue las reglas de esa moralidad. Está condenado a ser mediocre. Echa un vistazo al mundo. La gente odia a los que son libres. Desprecian a los que desafían las normas, que no piden permiso, que se atreven a decir no me importa lo que pienses. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que alguien demuestra que es posible vivir sin cadenas, expone a aquellos que han elegido ser esclavos. ¿Lo sientes? Esa incomodidad, esa resistencia para aceptar lo que estoy diciendo, es normal. Has sido entrenado para creer en la bondad de la sumisión. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que alguien demuestra que es posible vivir sin cadenas, expone a aquellos que han elegido ser esclavos. ¿Lo sientes? Esa incomodidad, esa resistencia para aceptar lo que estoy diciendo. Es normal. Has sido entrenado para creer en la bondad de la sumisión, en la virtud del sacrificio, en la belleza de la humildad. Pero Nietzsche lo vio de manera diferente. Esas ideas fueron creadas para que los fuertes nunca se den cuenta de su poder. Mira a tu alrededor. La gente sigue las normas sin cuestionarlas. Se inclinan ante los ideales que ni siquiera entienden. Viven con miedo a lo que otros podrían decir. ¿Y por qué? Porque la moralidad de los esclavos ha convertido la culpa en su mejor arma. Ahora viene la idea más brutal. ¿Has notado que la mayoría de las personas odian a los que son realmente libres? Dicen que los ricos son malvados, que los líderes son corruptos, que aquellos que tienen éxito han hecho trampa, porque es más fácil creer que aceptar que uno nunca tuvo el coraje de arriesgarse. En él lo vi claramente. No hay virtud en ser débil, no hay gloria en ser sumiso. Y aquí viene la peor parte: la compasión, tal como la conocemos, es una trampa. Sé que esto suena brutal, porque se nos ha enseñado que la compasión es lo más noble que podemos tener. Pero no lo vi de manera diferente. Dijo que la compasión es una forma de prolongar la debilidad, que cada vez que ayudas a alguien sin obligarlo a fortalecerse,
Simplemente estás perpetuando su miseria. No se equivoquen. Nietzsche no decía que los débiles debían pisotear. Lo que estaba diciendo es que el mundo avanza gracias a los fuertes, a aquellos que no se conforman, a aquellos que no ponen excusas. Y si permitimos que la moralidad de los esclavos nos gobierne, el futuro solo traerá más mediocridad. Ahora aquí viene la pregunta final: si estuviera vivo hoy, ¿qué diría sobre nosotros? ¿Qué pensaría de esta sociedad obsesionada con la corrección política, con la víctima, con la idea de que todos merecen respeto solo por la existencia? ¿Qué diría sobre un mundo donde la excelencia se ve como arrogancia y se celebra la mediocridad? La respuesta es obvia. Diría que estamos siguiendo exactamente el camino que predijo, que hemos renunciado a la grandeza por miedo al juicio, que seguimos atrapados en una moralidad diseñada para mantenernos pequeños. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque ahora lo sabes, ahora no puedes volver. Ya no puedes seguir justificando tu miedo con ideas cómodas. Ahora tiene dos opciones: siga las reglas de la moralidad de los esclavos, o haga lo que él sugirió, romperlas. Serás odiado por ello. Te llamarán arrogante. Dirán que estás equivocado, que eres egoísta, que piensas demasiado en ti mismo. ¿Y qué? ¿Prefieres vivir encadenado para que otros te acepten? ¿O prefieres ser libre, incluso si eso significa ser temido? Esta es la verdad que él descubrió. La pregunta es: ¿estás listo para aceptarla? Pero espera, porque aquí es donde la mayoría de la gente tropieza. Cuando escuchas todo esto, tu mente comienza a jugar contra ti. Te dice que suena extremo, que no puede ser tan simple, que tiene que haber otra manera, porque aceptar lo que te acabo de decir es peligroso. Es admitir que toda su vida ha sido dirigida por normas invisibles, por cadenas. Todo esto, tu mente comienza a jugar contra ti. Te dice que suena extremo, no puede ser tan simple. Tiene que haber otra forma, porque aceptar lo que le acabo de decir es peligroso. Es admitir que toda su vida ha sido dirigida por normas invisibles, por cadenas que ni siquiera sabía que estaba usando. Y lo peor de todo, que has sido cómplice de tu propia esclavitud. ¿Sabes qué es lo más aterrador de la verdad? Que una vez que lo veas, no puedes dejar de verlo. Es como una grieta en la pared de tu realidad. Puedes ignorarlo por un tiempo, fingir que no está allí, pero en el fondo sabes que la estructura está rota, que tarde o temprano todo se estrellará. Y esto es lo que no entendía ante nadie más. La mayoría de la gente no quiere la verdad, quieren consuelo, quieren seguir creyendo que el mundo es justo, que hay un orden moral universal, que ser una buena persona es suficiente para que las cosas funcionen. Pero dime, ¿verdad? Piense en las personas más admiradas del mundo. Fueron reconocidos por seguir las normas, por ser obedientes, por vivir como se suponía que vivían. No, fueron reconocidos porque rompieron las reglas, porque desafiaron lo que se esperaba de ellas, porque no pidieron permiso. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más oscura. ¿Qué le sucede a aquellos que no están listos para esta verdad? Sabía que no todos pueden soportar la idea de que la moralidad no es más que una invención humana, que no hay un propósito divino esperando en el horizonte, que el significado de la vida no está escrito en ningún lado. Es por eso que su pensamiento más brutal no es solo que Dios está muerto, sino que la mayoría de las personas necesitan un Dios, incluso si es falso. Mire a su alrededor. ¿Cuántas personas viven dependiendo de una autoridad externa? No solo estoy hablando de religión, estoy hablando de todo: gobiernos, ideologías, movimientos, líderes, figuras de autoridad. Siempre hay alguien a quien seguir, alguien que te diga lo que es correcto, lo que se permite, lo que es moral. ¿Por qué? Porque el vacío de la verdad es insoportable, debido a que aceptar que está solo, que no hay un orden superior que lo proteja, que todo depende de usted, es aterrador, y la mayoría de la gente no quiere enfrentarlo. Que por eso inventan reglas. Es por eso que crean sistemas de valores que les dan consuelo. Es por eso que prefieren la esclavitud significativa sobre la libertad sin dirección. Y aquí es donde nace su movimiento más brutal. Si no hay moralidad universal, si no hay verdad impuesta desde arriba, entonces la única opción es crear la suya propia. Pero ¿sabes lo que eso implica? Responsabilidad absoluta. Porque si no hay reglas impuestas,
si no hay un código moral divino, si no hay autoridad suprema que dicte lo que debe hacer, entonces todo recae en usted. No puedes culpar a nadie. No puedes decir que solo estuvieras siguiendo órdenes. No se puede refugiar en la excusa de que simplemente está haciendo lo correcto según las normas de la sociedad. Si decides tu propia moralidad, entonces cada acción que tomas es tuya. Y esto aterroriza a la mayoría de las personas, porque si fallas no hay nadie a quien culpar. Si toma una mala decisión, no puede decir que solo siguió las reglas y que el error no era suyo. No, eres el único responsable. Aquí es donde la mayoría de la gente huye. Esto aterroriza a la mayoría de las personas, porque si fallas, no hay nadie a quien culpar. Si toma una mala decisión, no puede decir que solo siguió las reglas y que el error no era suyo. Eres el único responsable. Aquí es donde la mayoría de la gente huye. Prefieren continuar viviendo en la mentira, en la ilusión de que hay un orden que los protege, en la comodidad de seguir las reglas impuestas por otros. Pero Nietzsche dijo que había otro camino, el camino de los que están dispuestos a soportar ese peso, de aquellos que pueden soportar la verdad sin anestesia, de aquellos que no necesitan una moralidad externa para decirles qué hacer porque han creado la suya. Ese es el Übermensch. La idea de Nietzsche ha sido más distorsionada, malinterpretada y grotescamente utilizada. El Übermensch no es un tirano, ni un dictador, no un monstruo sin escrúpulos. Es simplemente uno que ha superado la necesidad de la moralidad de los esclavos. Es quien crea su propio sistema de valores, el que no vive de acuerdo con lo que otros esperan de él, el que no necesita una autoridad para decirle lo que es bueno y qué es malo. Pero hay un precio que pagar por esto. Si sigues este camino, estarás solo porque la mayoría de la gente nunca te entenderá. Preferirán llamarte arrogante, egoísta, insensible. Te acusarán de no preocuparse por los demás. Dirán que su forma de ver el mundo es peligrosa porque amenaza todo lo que creen. Y aquí es donde tiene que tomar una decisión. Puede continuar viviendo como lo ha hecho hasta ahora, conforme a una moralidad que no creo, siguiendo las normas impuestas por otros, buscando la aprobación de las personas que nunca se atreverían a vivir como usted, o puede hacerlo impensable. Puedes mirarte en el espejo y preguntarte, ¿estoy dispuesto a crear mi propio camino, incluso si eso significa que nadie me entiende? Porque ese es el verdadero dilema. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que quieres, se encuentra en tener el coraje de no pedir permiso. Nietzsche lo vio con absoluta claridad. El mundo no se rige por la verdad, se rige por el miedo, fear of freedom, miedo a soportar el peso de nuestras propias decisiones, el miedo a ser responsable de quienes somos. Y la última pregunta es esta: ¿eres lo suficientemente fuerte como para aceptar esta verdad? ¿O como la mayoría, preferirás seguir viviendo en la comodidad de una mentira? La elección es tuya, pero recuerda una cosa: las grandes mentes de la historia nunca pidieron permiso. ¿Vas a ser uno de ellos? ¿O simplemente vas a seguir a la manada? Pero espera, porque aquí es donde la mayoría de las personas estancaron lo que te acabo de decir. Suena poderoso, suena liberador, pero también suena peligroso, porque en este punto hay una pregunta que comienza a quedarse en su cabeza, incluso si no quiere admitirlo. Si no hay reglas impuestas por un poder superior, ¿qué impide que alguien haga lo que quiera? ¿Qué pasa con el caos? ¿Qué pasa con la destrucción? ¿Qué pasa con aquellos que usan esta idea para justificar lo peor de la naturaleza humana? Y aquí es donde todos están equivocados al interpretar a Nietzsche, porque cuando habló del Übermensch, cuando dijo que los fuertes deben liberarse de la moralidad de los esclavos, no estaba promoviendo una anarquía sin sentido. No estaba diciendo que el poder justifica ninguna acción. No, estaba diciendo algo mucho más profundo. La verdadera fuerza no radica en dominar a los demás, se encuentra en dominar a uno mismo. Piense en las personas más peligrosas que hayan existido, no criminales comunes, no déspotas sin visión. Piense en aquellos que realmente dejaron una marca en la historia, para bien o para mal. Todos tenían algo en común: no pidieron permiso. Pero la gran diferencia entre el verdadero Übermensch y el mero tirano es esta: el Übermensch no busca imponer su voluntad a los demás, busca superarse a sí mismo. Ese es el punto que nadie entiende. No se trata de aplastar a otros, no se trata de subyugar al mundo, se trata de trascender a sí mismo, de no vivir bajo las reglas impuestas por la sociedad, pero también no vivir bajo los impulsos más bajos de la naturaleza humana, porque hay una trampa en esta línea de pensamiento.
Algunos creen que liberarse de la moralidad significa ceder a los deseos más primitivos, que si no hay reglas impuestas, entonces todo está permitido, que el camino de la fuerza es el camino del abuso. Pero Nietzsche diría que esa es la forma más baja de existencia, porque el verdadero poder no se trata de hacer lo que quieras, se trata de hacer lo correcto de acuerdo con sus propias reglas. Y aquí es donde el camino se vuelve oscuro, porque para crear tu propio código, primero debes destruir todo lo que crees que es verdad. Debe desarraigar las creencias heredadas, los temores implantados, los límites artificiales que la sociedad le impuso. Tienes que destruirte a ti mismo para reconstruirte. Y dime, ¿tienes el coraje de hacerlo? Porque esta es la parte que nadie quiere aceptar. Ser libre es insoportable para la mayoría. Mira a tu alrededor. La gente vive en repetición los mismos trabajos, los mismos horarios, las mismas conversaciones vacías, los mismos deseos preempaquetados. Creen que son gratuitos porque pueden elegir qué serie ver, qué comida pedir, qué ropa comprar. Pero eso no es libertad. Esa es una jaula decorada. La verdadera libertad es un abismo. Está mirando el mundo sin guías, sin instrucciones, sin que nadie te diga qué hacer. Y eso es aterrador. Es por eso que cuando Nietzsche escribió sobre el Übermensch, dijo que muy pocos pueden convertirse en uno. Porque la mayoría, cuando se enfrenta al vacío de la verdadera libertad, el pánico, prefieren volver a la seguridad de las normas impuestas. Prefieren obedecer en lugar de decidir. Prefieren ser un esclavo intencionado en lugar de un hombre libre sin dirección. Porque ser libre no significa simplemente elegir, significa soportar el peso de esas elecciones. Significa no poder culpar a nadie, significa que si fallas, es tu culpa. Y la mayoría no puede soportarlo. Es por eso que cuando miramos la historia, vemos que las sociedades siempre han tratado de aplastar a aquellos que piensan de manera diferente, aquellos que desafían la norma, aquellos que buscan algo más allá de lo establecido, porque la sociedad no recompensa a los que desafían el sistema. La sociedad recompensa al obediente, los admira en silencio. Sí, pero nunca los ayuda. Entonces dime, ¿qué prefieres, seguir siendo solo otro engranaje en la máquina o convertirse en alguien que no necesita permiso para existir? Aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. Si decides seguir este camino, te advertiré, serás odiado. Porque cuando decides pensar por ti mismo, cuando dejas de seguir ciegamente las normas impuestas, te conviertes en una amenaza para aquellos que todavía viven dentro de la jaula. Serás visto como alguien arrogante, peligroso, incluso inmoral, no porque lo eres, sino porque tu propia existencia es una prueba viviente de que podrían ser libres, pero no se atreven a hacerlo, y la gente odia los recordatorios de su propia cobardía. Así que aquí tienes el dilema final: puedes quedarte donde estás, continuar siguiendo las reglas que te enseñaron, jugar el juego de la sociedad, tratar de complacer, intentar encajar, tratar de cumplir con lo que se espera de ti, o puedes hacer lo impensable. Puedes atreverte a pensar por ti mismo. Puedes destruir lo que te ata y construir una nueva versión de ti mismo, una que no depende de la validación de los demás, una que no necesite permiso para existir. Pero recuerde una cosa: la verdadera libertad no es para todos. Solo aquellos que pueden soportar el peso de sus propias decisiones sin excusas, sin culpar a nadie más y sin temor a equivocarse, son los que realmente pueden ser libres. Entonces dime, ¿tienes el coraje de soportar esa carga? O incluso mejor, ¿tienes el coraje de probar? Si has llegado tan lejos, es porque algo que dije resonó contigo. Algo dentro de ti reconoció que hay verdad en estas palabras. Así que quiero que hagas algo si realmente sientes que este mensaje resonó contigo. Quiero que lo muestres. Quiero que dejes un comentario con esta frase: el que no se atreve a romper sus cadenas merece usarlas. Porque quiero ver cuántos de los que llegaron tan lejos están realmente listos para aceptar la verdad. Y si desea continuar explorando estos temas, si desea profundizar aún más en las ideas que nadie se atreve a decir en voz alta, suscríbase. Este no es un canal para todos. Este es un canal para aquellos que no tienen miedo de la verdad. ¿Eres uno de ellos? Nos vemos en el siguiente video.